Fútbol, tierra con dos piedras. Lastimosamente las oportunidades en el territorio no son muchas. A los deportistas les hace falta más el trabajo mental. Afortunadamente se le está dando esa relevancia, además de lo físico, de lo técnico y lo táctico. Que no nos sentimos capaces de ganarle a una selección histórica. Tenemos esa tendencia a conformarnos. ¿Cómo un deportista puede llegar allá? Ese entrenamiento en habilidades psicológicas. Bienvenidos al podcast de Decorando, el espacio donde puedes venir a hablar del deporte sin filtros. Puedes hablar de las luces, de las sombras, de historias de camerino o de lo que quieras contar, eso sí, en el deporte. Hoy estamos en un nuevo capítulo. Tenemos un invitado súper especial, una persona nacida en Tumaco que en su nacimiento, en su crecimiento, siempre estuvo rodeado del deporte, amante del fútbol y del balón desde muy pequeño y con un padre que fue selección Tumaco, selección Nariño y preselección Colombia de baloncesto. Por azares del destino y por azares de lo que sucede en este país, lastimosamente Luis Guillermo, nuestro invitado, tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar Tumaco en el año 2009 y venir a Bogotá, lo que le abrió nuevas oportunidades y le permitió hacer algo nuevo con su vida. Hoy por hoy, Luis Guillermo es psicólogo deportivo y está trabajando con varios clubes deportivos en la formación de deportistas para el futuro. Así que, bienvenidos. Pues Luis Guillermo, bienvenido aquí a nuestro podcast. Primero que todo, muchas gracias por hacer parte de esta experiencia. Es algo nuevo para ti, pero también para mí porque hasta ahora es el cuarto capítulo y es el tercero con invitado. El primero lo hice yo solo en un momento de inspiración. Una mañana me puse aquí, saqué el celular, organicé las vainas y grabé como una intro porque soy fiel creyente de que si uno no inicia algo, ahí se quedan ideas. Entonces ese día arranqué y bueno, día a día hemos ido como sumando cositas, hemos ido poniendo luces, hemos ido poniendo cámaras, hemos ido organizando como el espacio un poco y aquí vamos. Pero bueno, de nuevo bienvenido y muchas gracias, Luis. Gracias Mendy, de verdad que muy contento de estar acá en este espacio. Cuando conversamos para la invitación y poder estar aquí, como te lo mencioné, con el mayor de los gustos, te conozco y sé que eres alguien que quiere difundir todo lo que tiene que ver con el deporte y lo hace desde la pasión y el cariño. Entonces, así es, pues entremos en materia, a lo que vinimos a hablar. Como le digo a todos los invitados, iniciemos desde el principio y pues es interesante saber cómo fue sus primeros años viviendo en Tumaco, creciendo, la experiencia de compartir con tu padre toda la parte del baloncesto y esa pasión por jugar fútbol en tierra con dos piedras, como tú me comentabas. Claro que sí, bueno, realmente vengo de Tumaco, como tú lo dices, sí, es una bahía, al tiempo también es una isla en el suroccidente nariñense, en el Pacífico. Lastimosamente las oportunidades en el territorio no son muchas, entonces el deporte surge como una gran posibilidad. Claro. En todo momento. La educación en ocasiones atraviesa pues un tema difícil con el tema de las oportunidades y demás, pero sí, en mi casa siempre estuvo presente el deporte, el baloncesto puntualmente, como lo mencionabas, mi papá basquetbolista, desde niño me acercó a las canchas, pero el fútbol por su facilidad, sí, es algo que yo destaco en todo momento, 2 rocas, un único balón, un esférico. O una bolsa de bolsas, unos papeles, un tarro. Una botella, con cualquier elemento se compartía, se pasaba bien cuando se jugaba en la calle, ¿no? Entonces sí, así es. Sí, el fútbol es muy bacano. ¿Y cómo era, no sé si recuerdas cómo era, o si acompañabas a tu papá o todavía estabas muy pequeño y no lo acompañabas a la cancha, o cómo era eso? Sí, realmente temprano, muy temprano, de ahí me queda el hábito de madrugar a hacer deporte en la mañana, sobre todo salíamos bien temprano, ese amanecer, ese sol, esa imagen de ese color naranja aterrizando hermoso y realmente lo hacíamos 2, 3 veces a la semana cuando no me daba mucha pereza de madrugar, así era. Bien chévere. ¿Y cómo fue, bueno, ya es como esa parte inicial, y cómo fue el desarraigarse pues de la cultura, de sus amigos, de donde uno nació, creció, y venirse para una ciudad pues tan hostil a veces como es Bogotá y también tan agradecida, ¿no? Porque pues por eso aquí hay gente de todo el país. Ocasionalmente veníamos de vacaciones a Bogotá, tenemos familia acá de muchos años y era eso, era un lugar para venir a parques, para compartir con los demás familiares, pero nunca lo vimos como un lugar para vivir. Entonces fue difícil, yo recuerdo y siempre lo comparto y es, yo estudiaba en la tarde, únicamente en las horas de la tarde y llegar acá fue una única jornada, casi el doble de horas, entonces fue bien difícil, el frío, las distancias, digamos gracias a ese apoyo que nos dieron esos familiares y digamos también esa posibilidad que siempre hay de aprender, de adaptarse, logramos acomodarnos y estar como lo estamos ahora.
Chévere. ¿Y llegaste acá en sexto de bachillerato? Sí, terminé primaria, justo terminé primaria. En ese momento no entendía cuál era la razón principal por la cual habíamos llegado a Bogotá a vivir. Empecé mi bachillerato acá en Bogotá. Estuve viviendo un tiempo en Pereira, otro tiempo en Fusagasugá, pero finalmente la mayor parte del tiempo ha sido acá en Bogotá. ¿Y en qué momento se despierta como las ganas de estudiar psicología? En los últimos años, sí, digamos que la media vocacional, noveno, décimo, once, empecé a inclinarme un poco más por todas las ciencias humanas, las ciencias del comportamiento y ahí encontré en la psicología una buena combinación para dedicarme de lleno a eso. ¿Había otra carrera de pronto ahí en el tintero? Sí, me llamaba bastante la atención filosofía, ¿sabes? Era algo que tenía también pensado, pero finalmente. La típica de los padres, ¿pero de qué va a vivir? Sí, tal vez. Yo lo vi más por el lado de que en la filosofía podías, si bien citar, replicar a algunos autores, en la psicología tenías la posibilidad de innovar, Claro, de proponer, y eso fue lo que terminó claro. como resaltando. Claro, la psicología todo el tiempo está evolucionando a medida que evoluciona el ser humano, evoluciona la psicología. Así es, con nuevas tendencias, por ejemplo, ahora luego de pandemia, son cosas que realmente hacen que haya nuevos estudios, nuevas tendencias. ¿Y en qué momento, bueno, ya empiezas a estudiar psicología en la Santoto? Sí, en la Santo ¿Y en Tomás. qué momento la decisión de estudiar psicología deportiva, especializarte en esa rama? Fíjate que cuando termino el colegio empiezo a hacer ejercicio todavía más, empiezo a hacer calistenia, ¿sí? Me gustaba el espacio del parque, no Chévere. estar en un lugar cerrado, entonces hacía dominadas, hacía flexiones, fondos y yo me tomé 6 meses cuando terminé el colegio. En esos 6 meses empecé con ese hábito, luego entro a la universidad en una sede donde también estoy con cultura física, recreación y Sí, deporte, y empiezo a ver esos escenarios tan bonitos, esas personas que realmente tienen toda su vida volcada al tema deportivo, y digo, yo en algún momento quisiera acercarme a ese contexto, ¿sí? claro. Poder aproximarme a esta realidad de esas personas que realmente es admirable, y así lo vi y me quedó sonando, y ya luego surgió la posibilidad de estudiar y especializarme en psicología deportiva ¿En dónde? en la Universidad del Bosque. Que es la única... Sí, realmente es la única facultad para psicólogos que quieran especializarse en el tema de el deporte y el ejercicio en general, bueno, la actividad física y deporte. Chévere. ¿Y en la universidad tuviste la oportunidad de practicar algún deporte dentro de la universidad, como alguna selección o algo así o no? No, realmente, digamos que sí iba con cierta frecuencia al parque donde estaban las barras, y ahí Sí, tengo un amigo de hecho que se dedica a compartir todo su conocimiento y experiencia en parada de manos, en todo lo que tiene que ver con algo cercano a gimnasia. chévere. Y ayer justamente le comentaba a un amigo, le decía, yo llegaba y él ya estaba, yo me iba y él seguía, y a veces yo me iba a la universidad. Un Y CR7. sí, 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 no, definitivamente es alguien que es admirable porque ahorita está en el punto donde está por su disciplina y su Claro. compromiso. Así. Es que la disciplina es muy importante en cualquier aspecto, ¿no? Y desde, digamos que desde el estudio de pregrado, viendo a tus compañeros en las selecciones, en las diferentes selecciones deportivas de la Gran Colombia y eso, y conectándolo con la carrera, digamos que ya tenías como esa mentalidad de decir, oiga, de pronto a esto le hace falta un poco más de psicología, a los deportistas les hace falta más el trabajo mental o... Sí, bueno, el campus de la universidad queda retirado. ¿Sí? Sí, Eso implicaba el de la que Santoto queda... 209, Sí, sí, sí. 209, eso implicaba unos desplazamientos realmente extensos y horas, y a veces percibía un poco, sí, como en su lenguaje verbal, cansancio, fatiga, malestar, y yo decía, bueno, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de estas personas Claro. que realmente, además de lo académico, tienen una exigencia física, un desgaste importante? Y de hecho, algo que ocurría mucho ahí era personas que estudiaban ambas carreras de manera simultánea, y en algún punto pasó por mi cabeza, pero surgió como. ¿Y en la Santoto son becados los que hacen No deporte? todos, tal vez sí, un porcentaje importante tiene. Los que tienen buenos desempeños en ASCUN, por ejemplo, Sí. tienen digamos, esa posibilidad de acceder a esas becas, a esos descuentos importantes. Pero es importante siempre que académicamente también Claro, el deportista estudiante claro, y es esté algo que bien. ocurre mucho, ¿no? En ocasiones dicen los deportistas no son tan buenos estudiantes, o si eres muy buen estudiante no le puedes dedicar mucho tiempo a tu Sí, de disciplina, acuerdo. y es justo pues, uno de los objetivos
o en lo que aportamos nosotros los psicólogos deportivos. Sí, encontrar ese equilibrio es complicado. Así es. Y bueno, hablemos ahora sí un poco de lo que está pasando actualmente. Digamos que sí, lo que vienes trabajando desde lo que estás haciendo en Bogotá, con lo que también estás pensando o a las oportunidades que hay de trabajar también en tu región. Y bueno, cuéntame qué estás haciendo. Sí, actualmente estoy puntualmente con un equipo del sur de la ciudad de fútbol. Es una propuesta bastante interesante en el sentido de que ellos apuestan por un trabajo individualizado, sí, con métricas y mediciones muy puntuales de su fatiga, de su velocidad. Ok, Además lo complementan con otros profesionales como fisioterapia, nutrición, en este caso psicología deportiva. Entonces estoy trabajando actualmente con ellos. También estoy cercano a todo lo que tiene que ver ahorita con BMX, ¿sí? También en el sur de la ciudad, en Tunal, estoy con una escuela de BMX. Y en el norte de la ciudad estoy con un club de natación. Actualmente estoy trabajando esas tres disciplinas. chévere. Sin embargo, pues en la consulta particular hay otra variedad de deportistas, ¿no? Tengo alguien que está en Jiu-Jitsu, tengo el tema del running, que además lo estoy practicando, me apasiona bastante y tengo, apoyo el club de un amigo en el norte de la ciudad, y por el momento estoy en eso. Chévere. Eso a mí lo que me dice de una es que hay muchas oportunidades actualmente, o sea que la gente realmente está viendo la necesidad de prepararse mentalmente para cualquier disciplina en la que están entrenando. Afortunadamente se le está dando esa relevancia, además de lo físico, de lo técnico y lo táctico, a esa cuarta pata de la mesa que yo digo, Claro, que tendría que ser ese 25% que es la parte psicológica, la parte sí. mental. Que hace unos años ni siquiera uno decía, ay, qué psicólogo. Ni qué-". O Mm, sea, en general la gente decía, ah, qué psicólogo, está loco usted para querer un psicólogo. Luego ya la gente como que normaliza que el psicólogo y hoy ya los clubes deportivos lo están aplicando casi que en general. sí, lamentablemente en ocasiones tiene que ocurrir en los contextos lejanos, sí, no sé, en Europa, en Estados Unidos, para que digan, ok, a esa gente le está yendo bien porque hay algo que está Claro, ocurriendo por ese lado. Entonces, desde ahí se le ha dado importancia y también, bueno, yo creo que en general ese evento de la pandemia a todos nos abrió los ojos frente a lo que tiene que ver con salud mental, con sí. el cuidado, los hábitos y demás. Es verdad, que te iba a preguntar. Bueno, es que de los que nombraste, el que me pareció más interesante fue el de fútbol, cómo Sí. están trabajando. Ellos, aparte de, bueno, de que tienen varias disciplinas, ¿cómo hacen las mediciones? ¿Tienen como chips, tecnología enfocada en el deportista? Así es, sí, ellos tienen tecnología dentro del proceso, sí, ellos tienen una plataforma en donde miden todo lo relacionado con la fatiga a nivel neuromuscular, sí, tienen fotocélulas para los test de velocidad, ellos tienen todo este tema de las luces, si los has visto, Ah, sí, sí, sí. para poder, digamos que trabajar lo relacionado a concentración, atención y demás. Y adicional a eso, el videoanálisis, se graban todos los videos, ellos mismos pueden hacer y retroalimentarse con la imagen y es bien interesante, es una apuesta novedosa y bastante atrevida dentro de lo... Sí. O sea que tienen como un campus donde tienen varios espacios. Sí, disponen de varios escenarios, sí, disponen de varios escenarios, de varios apoyos fuera de, digamos, de lo futbolístico, como te hablaba de los distintos profesionales, y cada uno desde su especialidad le suma a ese proyecto, a ese proceso, y así es como ocurre. Chévere. Me parece muy bacano, suena muy bien ese proyecto. Así es, ahí estamos. Bueno, digamos que cambiando un poquito de tema ya de lo que vienes haciendo, quisiera, yo tengo un tema Sí, y es algo que nos viene pasando hace unos años en el deporte colombiano, pero sobre todo está muy enfocado en el futbolista y ujú, es que competimos al mejor nivel, estamos en las mejores ligas, le plantamos cara hoy por hoy a los equipos más grandes, a las selecciones más grandes, digamos hablando de la selección Colombia, pero en los momentos definitivos, como diríamos los futboleros, pecho fríos, pecheamos, no ganamos, perdemos en los momentos difíciles. ¿Por qué crees que el deportista colombiano, no todos, pero la gran mayoría, suelen tener esas dificultades, yo digo que son mentales, en los momentos más críticos, en una final
no sé, contra Argentina, donde de verdad Colombia venía muy bien, pero se vio terrible, pero se sentía que era por pura mentalidad, como que no nos sentimos capaces de ganarle a una selección histórica. Yo creo que pasa un poco por ahí, por lo que mencionas. El foco está puesto en el otro, en qué tan bueno es el otro, en cuál es la historia del otro, en cómo lo viene haciendo, y no en cuál es mi rendimiento, hasta dónde puedo llegar, cómo lo he venido haciendo. Entonces justamente desde ahí hay ya una mala disposición o un mal enfoque sobre lo que tiene que ver con el rendimiento. Eso por una parte, y lo otro, diría yo que en ocasiones somos demasiado amables con lo que implica no la derrota, porque el resultado finalmente no depende, pero sí con un buen desempeño. Entonces nos solemos conformar, digamos, tenemos esa tendencia a conformarnos, y de ahí que no se pueda ajustar todo eso que tiene que ver con perfeccionar, con aumentar de nivel, conseguir por la línea del rendimiento, de echar para arriba, digamos, en cuanto a tu nivel deportivo. Es un poco eso. Tiene sentido, digamos que en la final contra Argentina veníamos de no sé cuántos partidos invictos y se sentía como un poquito esa conformidad, sí, como Sí. uy, mantenemos tantos partidos invictos, ya si perdemos la final, como que bueno, ya llegamos hasta acá, ya. Es un punto más. Sí, exacto, es como. Es otro paso más. No estoy diciendo ahora los de la selección me van a decir, no, ahora quieren que nosotros jugamos sin ganas. No, es algo que yo creo que va más profundo. Ellos pueden jugar con todas las ganas y hasta en los equipos aficionados que yo juego también pasa lo mismo. Uno va con todas las ganas y uno está mentalizado a quedar campeón, pero si enfrente tiene, y hablemos acá un caso puntual en Bogotá, si enfrente tiene a los de Suramericana, a los de los Primos, que son equipos de los piratas más tesos de aquí de Bogotá, uno puede decir, no, les vamos a ganar, pero uno que muy en el interior dice, no vamos a ganar, y entonces ahí ya hay como un saboteo. De acuerdo, no, yo algo que siempre le digo a mis deportistas en general, el resultado no está en tu control, ¿sí? El desempeño sí está en tu control. Claro. Entonces el otro también se prepara, el otro también entrena, el otro también quiere ganar, ¿sí? Pero finalmente quien lo haga mejor, pues va a tener el resultado. Claro. Ocurre a veces, otras veces el resultado no es coherente con el desempeño, pero lo que buscamos es por lo menos esa sensación de tranquilidad. Entonces yo físicamente llegué a punto, técnicamente hice lo mejor que pude, tácticamente comprendo el juego y digamos que lo manejo en todos sus momentos, y desde lo psicológico me estoy preparando, me preparé para ese momento. Entonces si yo lo hice de esa manera, digamos, si el resultado cambia o no es tan favorable o no es el mejor, pues estoy tranquilo porque fui lo mejor que pude en ese momento. Claro. No tenía más. Hay algo interesante del fútbol adicional, y es que es un deporte de equipo, De acuerdo. ¿no? También eso puede generar pues alguna frustración. Digamos que uno llegue a un equipo y diga, la estoy dando toda, pero mi equipo se emborrachó, se llegan amanecidos, estos no son juiciosos, estos no entrenan. Eso es un poco frustrante también a veces para el deportista. De acuerdo, y volvemos otra vez entonces a la premisa de, bueno, ¿qué está dentro de mi control, no? Sí, finalmente yo trato de que el grupo esté en la misma sintonía, pero incluso para el cuerpo técnico resulta difícil, para quienes realmente su función principal, como darle ese manejo adecuado a todo el colectivo. Entonces yo como jugador ponerme en ese plano de querer medir a detalle cuál es el movimiento o cuál es el trabajo invisible que hace mi compañero, digamos que sale de mis funciones y además me distrae del foco, que sería trabajar en mí mismo. Claro. Sin embargo, hay casos, y no sé si debes conocer a Zlatan Ibrahimovic. Claro. Un líder, pero de esos que son difíciles de encontrar. Que para mí lleva al Milan a ganarse una Serie A después de muchos años. Él, o sea, sus ganas, su garra, su empeño, como líder se llevó a todo el equipo. Esos casos, pues digamos que él estaba pensando en él, que él ya sabe que trabaja bien, pero en todo su equipo y cómo se lo arrastra para ganarse una Serie A que era impensada en el 2022, 2023. 2023. Justo para su retiro, ¿no? Sí, digamos sí. Que también le da un sentido a esa última temporada. Y aparte en el fútbol, bueno, en general en el deporte, siempre se habla del cuerpo técnico y las personas que hacen parte, pues bueno, quienes ejecutan la disciplina, ¿no? Pero finalmente es todo un cúmulo de personas que están alrededor, sí, el contexto, en este caso hablo de la afición, ese respaldo tan impresionante con esa canción de... Ci confusione, exacto. Perchetti, Y se crea toda una atmósfera alrededor de eso y creo que es un poco de todo también. Sí, muy, muy bacano. Digamos que tú recomendarías a un deportista o cómo puede uno como deportista llegar a ser ese líder. Por ejemplo, ese Zlatan, es que el manejo también técnico es difícil, ¿no? Porque no puedes tener 3 líderes del mismo nivel porque se van a chocar. Entonces, pero bueno, a mí me parecería chévere ser el líder en mi equipo. ¿Cómo un deportista puede llegar allá? Claro, entonces, digamos, en psicología deportiva hablamos de entrenamiento mental, ¿sí? Más que yo siempre les digo, no son charlas, no son charlas motivacionales ni palmaditas en la espalda, lo digo a veces Lo vas a hacer bien. de una forma un poco fuerte, pero es así, es entrenamiento en habilidades psicológicas por medio de técnicas psicológicas. Entonces, así como tú entrenas un pase y
probablemente durante 20 temporadas lo hace, ¿sí? Lo que es un cambio de frente, y en ocasiones puede que esa repetición no sea tan agradable, no sea por lo que no es novedosa, digamos, en todo momento, pero es ese compromiso de entrenarme que en el discurso, de entrenarme de entrenarme en cómo gesticulo, en mi lenguaje no verbal, entrenarme en la forma como yo sé percibir la emoción del otro y qué tan empático puedo llegar a ser. Yo creo que desde ahí y desde la disposición, yo querer serlo, porque hay jugadores que son muy buenos y realmente no despiertan esa, digamos, esa emoción o ese propósito de liderar el grupo, simplemente acompañan desde su talento, desde su inteligencia de juego y no necesariamente desde ese liderazgo de hablar. Ahora que dices eso yo tenía un entrenador cuando éramos peladitos, hago mención, se llama Ricardo Cuero, y el man nos decía eso que tú dices, que repetir el pase, y él nos decía, es que la virtud del deportista está en la repetidera, y era así, y todos los días el mismo ejercicio, y hágalo hasta que lo haga perfecto. Y me recuerda además, este man, ¿cómo se llama el que hace todos los puntos de 3? Curry. Sí, Stephen Curry, que dicen que ha lanzado no sé cuántos miles de pelotas de 3 puntos, entrena todo el tiempo en eso, y hoy por hoy es el capo de los 3 puntos, pero lejos. Sí, finalmente cuando se automatiza el movimiento, ya digamos cierta región a nivel cerebral deja de tener esa activación, entonces por ende, digamos, lo que corresponde, no sé, a pensamientos como tal, que pueden llegar a interferir en esa técnica, ya lo obvias porque ya sabes que cuentas con eso. Yo les digo, tu equipaje mental es como ponerte tus canilleras, tus guayos, tú vas con esto a competir, ¿sí? Tú vas con esto digamos, a sacar lo mejor, a luchar, como en ocasiones puede ser un partido, o a disfrutarlo también, ¿por qué no? Pero ya sabes que cuando llegan ciertas situaciones, pues no necesariamente te vas a quedar en blanco, porque ya tienes recursos, tienes herramientas, cómo darle solución. Chévere, o sea, sí, prácticamente otra, lo que tú dices, la cuarta pata del deportista de la mesa, hay que tenerla y hay que entrenarla igual como se entrena las otras tres partes. De acuerdo, todo lo que tiene que ver con rutinas, ¿sí? Cómo organizo mi tiempo, algo que se maneja mucho ya, sobre todo en rendimiento, es cómo hago entonces esa carrera dual o esa transición ya a finalizar mi etapa profesional en tanto deporte, ¿sí? Esas transiciones tan radicales de irse del país. Ahorita estoy con una deportista, una futbolista que va para España, y me decía, profe, yo realmente es que la comida de acá, estar acá me gusta, pero es la posibilidad de poder ubicarme en otro lugar. Entonces ahí es donde empezamos a apoyar como psicología deportiva. Y bueno, acá como, pues sí, siguiendo por la misma línea, hay un caso famosísimo en Colombia que es James Rodríguez, que va a Alemania y no le gusta la cultura y dice que es muy fría, entre comillas. Sí. La cultura, más que el clima, yo creo que es como la cultura, no se sentía como tan bienvenido. Y este man es un man que tiene, yo supongo, de tener los mejores psicólogos a su servicio, y más sin embargo la decisión fue no quiero seguir en Bayern siendo tal vez el tercer club más importante del mundo. De acuerdo. Es algo como que a uno como mortal y como persona que está acá no le cae en la cabeza. Yo creo que todo el mundo en su momento dijo, James, ¿qué le está pasando? Pero él lo hizo y bueno, para mí es criticable, sigue siendo, pero no sé, ¿cómo analizas esa decisión que toma James? Y bueno, y las decisiones que ha tomado además en su carrera. Yo en todo momento siempre trato como de ser respetuoso, muy respetuoso de esos procesos y esa historia de vida de cada persona en general. Y bueno, de estos deportistas que lastimosamente pues uno no tiene la posibilidad de pronto de tener una charla y lo que pienso es que más allá de que nosotros desde fuera digamos, pero yo no me hubiera ido de Bayern, yo digamos que hubiera buscado la forma de permanecer en Europa y no rotar tanto de clubes, etcétera, etcétera. También pasa por un tema de prioridades o de propósito, más que nada valores. Por ahí él pondera o prioriza más ese tema en relación a poder compartir más con su familia o por estar cerca del lugar donde nació, de la música, etcétera, etcétera. Claro. Y en esa medida es respetable, sí, criticable como tú dices, pero respetable porque finalmente digamos, es lo que lo mueve a la práctica deportiva. Creería yo que ahorita está cómodo, está tranquilo en México. Pareciera ser. Bueno, que ya le están criticando un montón, ¿no? Porque los números con los que inició los 3 primeros partidos fueron fantásticos, pero ya luego empezó su pico hacia abajo. Y eso, digamos, lidiar con todo ese tema de lo mediático, sí, de ser una figura pública, no, en ocasiones no hace parte de la idea que tiene el deportista de vivir de esto, ¿no? Entonces inevitablemente le va a llegar ese momento, claro. si lo hace muy bien, pero es justo eso, como cuando llegue miro cómo lo manejo, claro. ¿Sí? Entonces desde los primeros años decir, ok, hay que formarse de tal manera, hay que aprender a llevar una vida, digámoslo así, personal, una vida más social y que puede estar expuesta al resto,
y bueno, yo creo que pasa un poco por ahí. Porque digamos que James tenía todas las papeletas para haber sido, bueno, yo para mí creo que ha sido el mejor jugador de Colombia en la historia, Puede pero ser. para haber sido mucho más, o sea, Sí, es que ese man, las temporadas que jugó en Real Madrid en su tope, sí, o sea, era el mejor volante de lejos. Y eso es lo que con lo que uno aficionado desde afuera se queda como, ah, marica, si este man hubiera estado más aplomado, hubiera sido más, sí, no sé. estoy pensando en Neymar también, digamos, Sí, un también caso es un que... caso parecido, don- son casos parecidos. Y Marco Neymar, pues todavía con una técnica todavía superior, que a sí. pesar de todo lo que hizo, increíblemente le siguió dando para estar en el tope, pero también pudo haber sido mucho más. Actualmente, en el caso de Yamal, que tiene un presente pues impresionante, un presente bastante potente en términos de su desempeño, en términos de lo que ha conseguido y lo que le falta por recorrer, creería yo que ahí está el punto clave, ¿no? Como, bueno, me conformo o realmente me doy, digamos que me siento satisfecho con lo que he hecho hasta ahora o sigo buscando no igualarme, no sé, a Cristiano o a Messi, sino de mi propio desempeño, qué tan lejos puedo llegar, ¿sí? Qué más rápido puedo hacer. Ayer me decía Claro. un profe, es que el ciclo de percepción-acción de Yamal es impresionante. O sea, él hace un escaneo súper rápido y busca el espacio de manera casi que automática. Ya se asocia bien, el recorrido de su pierna para hacer un tiro de media distancia no Su es cortiquito. cortico, no se sabe si es un pase o a patear al arco. Sí, realmente son casos que habría que revisarlos con lupa con lupa. Claro, pero ¿tú qué opinas de Yamal? ¿Tú le auguras un futuro prometedor? ¿Crees que va a mantenerse aplomado? Con lo poco que se sabe, ¿no? Y con lo poco Sí, que uno ve desde afuera, ¿cómo lo ves? yo como amante del fútbol quisiera que se mantuviera en ese nivel y que muy seguramente va a aumentar porque realmente eso es lo que Está da muy pelado. la experticia. Entonces sí, yo tengo ese pensamiento que realmente por parte de ese jugador va a haber mucha más mejoría. Por cómo lo ha sabido llevar y por lo que viene Bueno, digamos que mojémonos, ¿crees que va a ganar? Seguro se va a ganar un Balón de Oro, pero ¿crees que se va a ganar más de uno? se va a ganar más de un Balón de Oro. Sí, yo creo que Sí, sí, realmente sí. porque además yo creo que está a nada de ganarse el actual, o sea, Si la final de Champions no la gana el PSG, sí, seguramente va a ser de él. así es. Sí, si no, sería de Dembélé. Sí, por sus números, por sus goles, Sí, seguro. de acuerdo. Y sin embargo, está pasando mucho esto que los deportistas cada vez más jóvenes llegan a la élite y sobre todo en Europa, ¿no? Porque acá no tanto, pues sí, cada vez más jóvenes, pero no tanto como 16 años ya mal, ya están haciéndolo de un otro niño de la cantera del Barça de la Masía que lleva 90 y pico goles como en 30 partidos en la sub 15, una vaina así, un chino como sub 13. Entonces ya están diciendo el próximo Yamal. El próximo. Y cogieron a Ansu Fati y Sí, el próximo Messi y exacto. para mí lo destrozaron psicológicamente y ya después empezó con las lesiones, que es otro tema, ¿no? Que también muy jóvenes tienden a lesionarse más rápido. Sí, hay un término que nos habla de especialización temprana. Entonces, en ocasiones, por ser virtuosos en ciertos elementos del juego, ¿sí? Entonces, en velocidad, digamos que se les hace ese salto de lo que es en ocasiones formación slash rendimiento a rendimiento de lleno. Entonces, Claro. por lo menos en mi experiencia particular, ocurrió en algún momento que un jugador que tenía 15, 16 años estaba jugando con un equipo mucho mayor y desde el profe las exigencias son iguales para todo porque asume que ya se sabe, si estás ahí es porque lo sabes, ¿no? Pero finalmente no era así. O sea, en cuanto a sus virtudes sí estaba ok, pero en cuanto a lo que debía saber o conocer de inteligencia de juego, ubicación en el campo y otras tantas comportamientos, pues no estaba en ese nivel. Entonces Claro. ahí también donde se deben como achicar esas brechas. Como acelerar procesos innecesariamente. Sí, de alguna u otra manera. Y el contexto finalmente es lo que te va a dar esa posibilidad de exigirte un poco más. ¿Sí? Entonces yo quiero hacerlo igual de bien, quiero chocar igual de fuerte, quiero tener esa claridad que por ahí en 5 temporadas es la que se la está dando a tu compañero. Claro, claro, pasa en otros deportes, por ejemplo, a mí me parece que el ciclismo es un ejemplo chévere porque también es un deporte que si bien es individual, también es en equipo fuerte. Claro. Alguna vez veía una entrevista de Nairo Quintana, él no quiso decir nombres, pero claramente estaba hablando yo sí iba a decir, Sí. de Roglic. Ujú. Roglic es un man que viene del esquí, viene del esquí, y le hicieron unas pruebas, unos test de físicos, de los esos que son todos especializados, y se dieron cuenta que movía vatios una burra, un animal. Entonces le Sí, dijeron, no, usted estás para el ciclismo, y lo metieron al ciclismo pasa bastante. sin que el man supiera nada, y entonces el man tuvo varios accidentes graves en su carrera porque no
que conocía cómo era el pelotón, cómo iba a moverse, cómo iba a estrellar, Sí. y tuvo varios accidentes. Que decía Nairo, es un riesgo para él, pero es un riesgo para todos. Ese man se cae en una mal, nos tumbó a Sí, todos y nos jodimos exacto. todos. Y no hay esa preparación real de un ciclista, sino simplemente mueva vatios y vaya y monte en una cicla. Sí, es como Usain Bolt en algún momento trató de jugar fútbol, ¿no? Qué fracaso. Son transiciones que por ahí no tienen un proceso muy serio y sí, corriendo es indiscutible su rendimiento, pero que de ahí que lo pueda, digamos que llevar al fútbol es otro tema. Claro, es bien interesante ese tema. Pero bueno, digamos que acá como la conclusión es como la importancia de tener o sea, pensando que uno puede llegar a estar allá. Sí, Sí. sí, justamente proyectarse y en ese proceso de proyectarse también ser consciente de cuáles pueden ser esos riesgos de estar ahí donde se quiere estar. Claro. Y digamos ir equipado desde lo físico, desde lo técnico, desde lo táctico y lo psicológico, vuelvo y repito, ningún aspecto más importante que el otro, ninguno menos es relevante. Todos finalmente es lo que conforman a un deportista integral. Claro. Ahora sí, cambiando un poquito de tema, me gustaría que habláramos acerca de la importancia de la familia en la construcción de un deportista. Me dijiste, cuando mencionas eso pienso en casa hogar, que es la realidad de muchos Sí, futbolistas. en el fútbol sí. Realmente es separarse a los 12, 13 años de la casa, de la ciudad donde creciste y eso implica, bueno, unas dinámicas totalmente diferentes, compartir con personas de otros lugares del país, esas personas que por ahí no son de tu misma edad, sí, y por ahí quisiera creer que no, pero no tienen de pronto la mejor forma de convivir, los mejores hábitos. Entonces, ¿cómo yo puedo rendir? ¿Cómo yo puedo destacar en un contexto de competencia? Porque finalmente los que están ahí de los 30 van a quedar 5, van a Claro. quedar 2. Y bueno, la familia, ahorita el celular hace que todo sea mucho más llevadero, pero no deja de sentirse. Sí, total. Nosotros tenemos una experiencia cercana a una casa de hogar Sí, y de verdad uno ve hábitos de los pelados que sí. uno dice, marica, o sea, si realmente quieren llegar a ser profesionales, si quieren llegar allá, pues lo están haciendo muy mal. La alimentación que uno ve por encimita no es la adecuada, es que es muy cerca a la casa de mis padres. Sí, sí, sí. La hora Uno de... los escucha 2 de la mañana Sí, haciendo ruido, jodiendo, gritando. La forma en cómo digamos cómo que se expresan tratan, entre cómo se ellos. expresan, salen a jugar a la calle descalzos, ahí hay vidrios, ahí hay vainas, de verdad se pueden Sí. cortar y un corte pequeño mal con una infección puede ser catastrófica, o sea, Estoy pensando en los jugadores que en ocasiones tienen esa posibilidad de no estar bajo la observación de una persona, ¿sí? En específico, y se piratean, como dicen por Sí, ahí. claro. Entonces no se cuidan y cobran o algo más porque como no están recibiendo dinero Claro. del equipo, lo hacen. Y eso es una realidad también. O van y juegan el partido con los amigos y bueno. Es que esa es otra realidad, ¿no? Porque también es verdad que, y conozco varios casos, amigos, Sí. dijeron, no, prefiero piratear, porque pirateando, este me paga tanto, este me paga tanto, este me paga, en el mes me hago 2,5 millones, 2 millones, 2,5 millones. Y se juegan Y 2, si 3 partidos en un día. juegan un partido diario, pero me voy a un equipo de la segunda división, entreno todos los días, que es lo mismo que jugar diario, Sí. y me pagan 800.000, 1 millón de pesos, ni el mínimo llegan a pagarme. Sí. Yo prefiero piratear. Y Claro. así ya conozco varios casos. Sí, sí, sí. No, es una realidad que ocurre bastante. Yo sé de bastante gente también. Sí, sí. Es que está el tema duro en Colombia. Bueno, en Colombia y ni siquiera en Colombia, en Latinoamérica, porque también conozco casos que han ido a otros países y el pago es igual. Sí, o sea, no. pagan mal o no pagan, no les pagan nunca. Entonces, Y esto hablando de fútbol, ¿no? Hay muchas disciplinas deportivas en las que en realidad no hay, digamos que, opciones reales de vivir de eso. Sin embargo, la gente se prepara, lo hace, ya un tanto diría uno, como por un gusto no sé, a la superación, a la deportividad, por pura pasión. a apasionarse por algo y hacerlo bien y mejorar. Pero realmente es un poco eso. Sí, lo que dices es que hay otros deportes todavía más complejos, ¿no? En el fútbol por lo menos hay billete por todo lado y Sí. aún así cuesta. Pero no sé, deportes olímpicos. No conozco a alguien que diga, ven a nadar a mi equipo y te pago tanto, o corre conmigo y te pago tanto. Entonces sí, en ese sentido el dinero también hace que haya otra dinámica de fondo. Claro. A otros deportes, en comparación a otros deportes. Sin embargo, es muy importante, y volviendo un poco a lo de la familia, que para mí, que los padres también ayuden mucho a proyectar al hijo
hacia realmente qué quiere, si Sí. quiere ser deportista profesional o si de pronto no, y de pronto explicarle cuáles son las ventajas y desventajas de serlo, cuáles son los riesgos, qué puede hacer si no es deportista profesional, porque hay otras oportunidades, becas en el exterior De o becas acuerdo. acá internas, bueno. Y profesionalizarse en algún área cercana a lo deportivo y vivir de eso y estar próximo al contexto. ¿Sí? Yo le Claro, digo, ok, también, de pronto por ahí ser futbolista no sea que de 30 saldrá uno, si mucho, o de 100 saldrán 10, sí, pero puedes estudiar para ser entrenador, puedes estudiar para ser árbitro, puedes estudiar para ser psicólogo deportivo, fisioterapeuta deportivo, hay un montón. nutricionista. Hay opciones de estar próximo a eso que nos apasiona, que no necesariamente es dentro de la cancha. Claro. ¿Y tú como psicólogo haces esa compañía también con los padres o es el enfoque total en el deporte? Sí, se maneja mucho algo que, no sé si has escuchado el término de escuelas de padres, sí, escuelas de padres Sí, como para brindar herramientas de cómo estar más cercanos y de una buena manera o de una manera favorable al deportista, porque cuando hablas entonces del apoyo de los padres, pienso que en ocasiones ese apoyo pasa como a presión, incluso a obligarles a estar dentro de esa disciplina, porque es que como a mí me gusta el fútbol, tú tienes que también practicar esa disciplina, entonces... Sí, realmente la psicología deportiva se contemplan todos los actores del deporte, de la disciplina, entrenadores, familia, el mismo deportista, claramente, y se trata de potenciar al máximo, o más que pensando únicamente en rendimiento, los objetivos de la psicología son dos: mayor bienestar, mayor rendimiento, ok, ¿sí? Si rindes mejor, te sientes mejor; si te sientes mejor, rindes mejor. claro. Así es como funciona. Chévere. ¿Y cómo es el crecimiento de la psicología deportiva ya en estos momentos? A ver, porque lo digo porque pasa en muchas profesiones Ujú. que hace como un boom y entonces todo el mundo quiere irse allá a estudiar lo Sí. mismo y después mucha gente queda como, ya no hay vacantes. Sí, yo tengo una licencia de entrenador, sí, me estoy formando, me gustaría dirigir en algún momento. Y nos decía la persona que nos hablaba en su momento, hay 36 equipos profesionales, sí, o Sí, sea, de la A y la de la de B, la. ahorita, bueno, que empieza la C nacional, cambia un poco, pero si muchos serán 50, 60, hasta ahí. Todos no podemos trabajar ahí, todos no vamos a entrar ahí. Claro. Entonces, digamos, si pensamos en fútbol únicamente y en que todos queremos estar en equipos profesionales a nivel de psicología deportiva, pues va a ser muy difícil. Pero si vamos a la raíz, ¿sí? A la formación, si vamos a otros contextos, por ejemplo, el contexto educativo, ¿sí? Hay mucho que aportar ahí. Mucha gente me dice, ¿qué hace un psicólogo deportivo? ¿Y eso para qué sirve? Claro. ¿Sí? Entonces, realmente yo creo que sí vamos a tener, digamos que la posibilidad de seguir acompañando en muchos escenarios, pero hay que saber diversificar y no todos casarnos con, digamos, con lo mismo, tener esa apertura. Muy bacano lo que acabas de decir, pues digamos que sería el siguiente paso y es hablar de lo que viene para ti a futuro. Sí. ¿Quieres dirigir un equipo profesional de fútbol? Sí, me gustaría, realmente me estoy preparando para ello y de ahí que trate de acercarme todo lo posible a las personas que ya lo han hecho y poder aprender. Qué bacano. Sí. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo lo vas a hacer? Tengo la licencia C, sí, de entrenador. Este año voy a cursar la licencia B y la idea es que el próximo pueda cursar la licencia A. ¿Cómo se cursan? ¿Dónde los...? Sí, esta licencia, al yo trabajar con un club de Nariño, en donde estaba el año pasado, tuve la posibilidad de inscribirme, sí, al Comet, Al que es la Comet, sí. plataforma donde están los jugadores y también entrenadores. Ujú. Luego, entonces la licencia C es una licencia social, o sea, es abierta, por eso digamos que Ah, no te ok, cobran. cualquiera. Sí, la puede hacer cualquier persona que esté vinculada pues, a un Un club. staff, a un club. Ok, La licencia B, digamos que en este caso para Nariño también va a ser social, pero no siempre es así. ok, Entiendo que la Universidad San Buenaventura, la Universidad de Antioquia son las que frecuentemente están dando esa posibilidad para estudiarlo. ok, Pero entonces sí es un proceso para los directores técnicos, un proceso para los preparadores físicos, hay licencia de arqueros también. ok. Es un mundo Vea realmente. pues, para arqueros, entrenadores y arqueros. Sí, así es. Ok, pero bueno, la licencia incluye realmente trabajo, o sea, te enseñan un poco de táctica, un poco de técnica, un poco, o eso es Claro. uno. No, realmente tiene una parte teórica, sí, una formación teórica que por lo general es virtual y una parte práctica, sí, se citan en Cali o en Medellín y ahí hacen un evento grande, a veces un día, como fue la licencia C, fue en el estadio de Pasto, sí, donde juega Deportivo Pasto, en ocasiones lo hacen en Atanasio, lo hacen en otros escenarios y la idea es que se puedan conocer, puedan crear grupos
de estudio, intercambiar contactos y poder hacer redes fuertes alrededor del conocimiento y también del amor por esto que es el fútbol. O sea que dentro de eso estás estudiando, digamos, que hitos tácticos, no sé, como tal vez Johan Cruyff en su momento, Guardiola hoy por hoy, no sé, hasta Osorio. Sí, sí, realmente yo trato de... Diniz, el que fue campeón con Fluminense hace poco de Libertadores, fue como ese empujoncito extra. Yo dije, bueno, él es psicólogo de base, ¿sí? No es un profesional de la salud, del deporte como tal, sí, de la salud sí, pero pudo llegar, digámoslo así, como a lo más alto, ¿no? De lo que tiene que ver con competencias internacionales. Duro. Desde la psicología. Sí, un manejo de grupo, digamos, sin desmeritar que las otras áreas tienen ese porcentaje del que hablábamos, ¿no? Todo proporcionado a lo técnico. Así Genial. es. Vea, pues eso no lo tenía tan claro. Bueno, Luigi, pues para cambiar un poquito de tema, de hablar tanto de fútbol, ahora que estás practicando running, me gustaría que hablaras un poco o nos contaras un poco cómo es esa preparación y cómo hacen ellos, pues, porque muchas veces es un tema mental, correr 42, correr 70, correr 80, ahora estas carreras que hacen de 24 horas corriendo, yo he visto unas locuras que ahora hacen en running que uno dice, marica, ¿y cómo se preparan mentalmente? Sí, realmente la preparación para deportes de duración, sí, es un poco diferente en el sentido de que sí empieza a ser determinante todo este tema de lo mental, pero sin desmeritar que hay que estar bien y con una buena base desde lo físico, ¿sí? No es hoy me levanté y hoy quiero hacer una maratón, que es algo que ocurre con alguna frecuencia, ciertas personas, día uno preparándome por una maratón y realmente es todo muy empírico y aquí sí con mis compañeros siempre lo converso y hay que respetar esas distancias y hacerlo bien. Es verdad, yo soy un caso personal, pero en varias maratones últimamente, de hecho hay como un tema de salud pública en España, porque mucha gente se está metiendo a correr las maratones de Madrid sin tener experiencia, sin haber corrido nunca una maratón, y están muriendo de paros cardíacos, están teniendo un montón de lesiones, están llegando a punto de morir a la meta. O sea. Sí, ¿no? Y digamos a veces lo que ocurre es que ni siquiera es por un propósito, digamos que personal, sino por poder entrar en un grupo, por estar en la moda y creo que ahí es determinante priorizar y caminar hacia esos valores que te orientan y si no estás comprometido con comer bien, con dormir bien, simplemente vas y entrenas y luego todo el resto no te cuidas, pues es complejo y finalmente pues ser realista también ¿sí? Con tus capacidades, hacer si puedes un estudio de pisada, en revisar por ahí qué temas hay que fortalecer para no caer en lesiones de forma reiterada. Claro, es que la gente, claro, como es un deporte tan sencillo, la gente lo toma muy empírico. Yo todavía, que ya está mucho más reconocido, pero todavía veo gente que sale a correr con zapatos, con los tenis, que uno dice, Dios mío, se va a joder en cualquier momento. No, y personas buscando destacar de cualquier manera, digamos que no hablo puntualmente de un caso, pero dice, bueno, voy a hacer tal distancia descalzo, y es justamente eso, buscando por ahí tener ese toque distinto. Viralidad. Sí, y no pues procurando cuidar su salud, ¿no? Porque habría que revisar a futuro qué implicaciones tienen. Yo te decía que soy un caso de estudio en el caso del running porque con la pandemia yo exploré otros deportes, entre esos primero el ciclismo, luego el running y le cogí un cariño a ese deporte brutal, pero nunca hice una preparación adecuada y hoy por hoy cualquier man que veo dando consejos de running, lo primero que dice es no entrene todos los días a modatarse, no entrene todos los días al 100%, entrene un día al 40, al 30% y 1 o 2 días a la semana haga un fondo o haga ejercicios diferentes. Y yo era todos los santísimos días de mi vida buscaba romper récords. Todos los días que si hoy voy a correr 10K, voy a bajar mi tiempo en 10K. Si voy a correr 5K, voy a bajar mi tiempo en 5K. Si voy a correr 21K, voy a bajar mi tiempo en 21K. Y así duré un año y medio. Y hoy por hoy estoy pagando las consecuencias. Tengo lesiones. Pues no, sobre todo es como un tema en la cadera. Tuve una pubalgia. Digamos que gracias a Dios tengo como un cuerpo que toda la vida he hecho deporte. Entonces no fue tan grave. Sin embargo, hoy por hoy ya no puedo correr.
pero Claro. pues hubo algún desgaste. Sí, no, y en ocasiones se le da prioridad únicamente a la disciplina, a correr y ya, y no se hace trabajo de fortalecimiento, ni se hace una sesión dedicada a recuperación, ni se asesoran bien. Entonces, en mi caso en particular, este año hice la apuesta por correr mi primera maratón. Lo hice en un tiempo en específico, tiene, digamos que un significado, un trasfondo que sea puntualmente ese tiempo, ya en su momento lo explicaré y lo Bueno, compartiré, es un secreto de pero estado. sí, pero por ahora prepararme con mucho juicio, con mucha conciencia de lo que implica ese tiempo, son 3 horas 20, estoy hablando de para debutar un tiempo importante. ¿Quieres hacerlo solo, sin competencia, o inscribirte a una carrera e intentar hacerla ahí? Quiero correrlo aquí en Bogotá, en los 42 que hay aquí, ¿Eso sí. es en qué fecha? 30 de noviembre, 30 de Ah, noviembre. bueno, Sí, hay tiempo para sí, preparación, sí, claro, son unos varios meses para llegar a punto. pero toca muy juicioso. Sí, bastante, ¿Cuánto es la realmente sí. distancia que más has corrido? 32 kilómetros hasta la fecha. ¿Y en cuánto los corriste? Los corrí en 6 minutos más o menos de pace. Uf, hay tiempo, pero no tanto. Sí, hay que esperar, hay que mucho compromiso, un buen trabajo específico. Mucho Y fortalecimiento, mucho de verdad, ni siquiera yo después, mis mejores tiempos los saqué cuando me inscribí al gimnasio. Yo empecé a Sí, hacer 2 días de gimnasio a la semana, solamente enfocado en pierna, porque el tren superior siempre lo he hecho con barras, con sí, calistenia. calistenia. Pero el fortalecimiento de las piernas y del core fue fundamental para que yo lograra mis mejores tiempos. Yo tenía una creencia hace no mucho tiempo y era que, bueno, levantar peso iba a hacer que yo ganara hipertrofia, o sea, tuviera hipertrofia Sí, muy rápido y pesara más y fuera más lento. Y todo depende, en este caso, pues de los tiempos en los que ejecutes el movimiento, exacto. ¿sí? Y la cantidad de repeticiones y demás. Entonces ahorita una persona, digamos, especialista en el tema me En dio a running. entender, sí, que, digamos, en la fase concéntrica hay más velocidad, en la fase excéntrica un poco menos. Y eso hace que ganes mucha potencia y sin necesidad de ganar un volumen. Exacto. Que Entonces, eso es otro tema, ¿no? También que la gente va al gimnasio y los que están en el gimnasio realmente, esos entrenadores de gimnasio muchas veces no están bien preparados, sino dan malos consejos. O sea, sí, o están, pero no, digamos que no están a disposición de quien no es también. personalizado de ellos. Y Entonces te dicen, estás haciendo, ¿por qué haces ejercicio así de rápido? Y no saben que es que mi objetivo es otro. de acuerdo. No, que es que para que usted sea grande tiene que... No, pero es que ese no es mi objetivo. Yo Sí, quiero, no sé, por ejemplo, para el fútbol, que yo sigo sí, jugando fútbol, lo mismo, son ejercicios de potencia muy rápidos, sí, ejercicios muy rápidos, cortos, y luego tienes que terminar haciendo ejercicios que te permitan no perder la agilidad. de acuerdo. Cambios de dirección, Y para un saltos, man, etc. entrenador de gimnasio, que son todos así, eso es como, ¿qué está haciendo este man? Sí, sí, sí. Sí, no, de acuerdo. Tengo un muy buen amigo, la persona que te mencionaba, que está en una parte de la psicología, bueno, está en un área que desde la psicología deportiva no es muy trabajada y es el tema como el performance, ¿sí? Entonces ellos trabajan con aros, trabajan con liras, con telas, Ah, ok. como la parte de circo, digámoslo de alguna manera, parada de manos y Sí, sí, demás. sí. Y es interesante porque sus objetivos no son volumen, sus objetivos en ocasiones no son, digamos, un puntaje en específico, sino hacerlo bien, hacerlo Claro, estético, llegar artístico. a una gran figura, a una buena forma. Entonces, mi recomendación es moverse, así sea, digamos, hacia cualquier disciplina, pero hacerlo y tratar de estar en movimiento todo el mayor tiempo posible, es lo que yo diría. ¿Has trabajado de casualidad con algún runner haciendo alguna preparación para una carrera? Sí, sí, realmente ahorita estoy pensando en la última persona con la que trabajé y debutó en una distancia. Sí, fue un trabajo de casi 6 meses, sí, desde octubre Bacano. hasta ahora poco. Y es impresionante todos los cambios a nivel físico, claramente, y en su disposición. Y ese es digamos, como que el pago más grande que yo puedo tener. Es bien reconfortante. Los que día salimos a trotar y fue chévere. Y ese agradecimiento del deportista también por el Sí, trabajo claro hecho. que sí. Y una amistad más, yo siento que eso es lo que queda al final de esos procesos. Bueno, pues Luis Guillermo, ha sido una conversación muy bacana, la verdad creo que ha sido todo muy orgánico, muy natural, muy real. Sí, De nuevo te agradezco mucho acompañarme y antes de terminar, sí me gustaría que por favor a cámara le dieras algunos consejos, algunas recomendaciones, tanto a estos niños y a estos jóvenes que quieren ser deportistas profesionales, que pueden llegar o no llegar, porque es una realidad del deporte. Tú sí, puedes esforzarte al 100%, pero hay cosas externas que no están en tus manos y puede que no llegues. Como también a sus padres que están muchas veces detrás de ellos, apoyándolos, que cambian su propia vida por acompañar la vida de su hijo, como darles de pronto unas recomendaciones para que ese camino
camino hacia ser deportistas profesionales sea más llevadero. Vale, Mendy, no, decirles, en tanto recomendaciones, decirle a ustedes como padres, apoyen a sus hijos, bríndenle todo lo que esté a su alcance para que hagan de las disciplinas deportivas que escojan una mejor versión de cada uno, ¿sí? A usted como deportista que me está escuchando, decirle que aunque llegue o no llegue a un nivel profesional, el aprendizaje está, la ganancia a nivel física está y sobre todo el crecimiento como seres humanos. Entonces, chao, chao. Bueno, pues primero que nada agradecerle de nuevo a Luis Guillermo por acompañarnos hoy en este podcast. Luis Guillermo es un claro ejemplo de que el deporte va más allá simplemente de lo físico y lo técnico, sino que tiene un componente muy importante que es lo mental. Y ustedes como deportistas tienen que también acompañarse de esa parte mental. Tener concentración, tener fuerza, tener la capacidad de enfrentarse a lo bueno y lo malo que hay dentro del deporte, como siempre lo decimos. Si les gustó este capítulo, recuerden seguirnos, compartirlo y recuerden, si ustedes tienen una historia que quieran contar, si de pronto tienen anécdotas o si simplemente algo pasó en sus vidas o fueron deportistas profesionales y de pronto por alguna razón algo pasó y hoy por hoy no lo son, estas puertas, este canal está abierto para que lo comenten. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, cracks. Hasta luego.